Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Hay un zumbido constante en mis dientes, una vibración de baja frecuencia que se ha convertido en la banda sonora de mis últimos días. Escribo esto desde el interior de una tienda de contención presurizada, observando cómo mis palabras llenan la pantalla de un terminal que no está conectado a ninguna red. Es un diario para nadie, un archivo del final. Hace semanas, nuestro equipo de investigación confirmó que encontramos algo enterrado bajo África. Una estructura que sabíamos que no es de este mundo. Ahora entiendo que encontrar fue el primer error. No lo descubrimos. Despertamos su hambre. El aire aquí es estéril, filtrado hasta la última molécula, pero todavía puedo oler el ozono y la tierra quemada en mi memoria, el aroma de la roca fundida y la biología alienígena. Cierro los ojos y veo los patrones, siempre los patrones. Geometrías fractales que se despliegan detrás de mis párpados, no como un recuerdo, sino como una transmisión en vivo. Son hermosos y obscenos, diagramas de circuitos para un alma, y sé que son el lenguaje de la cosa que desenterramos, la cosa que ahora usa mis recuerdos como si fueran suyos. La tienda es blanca y anónima, un útero de plástico diseñado para mantener el mundo fuera, y a mí, dentro. Afuera, el desierto etíope se extiende bajo un sol que ya no reconozco. Antes era una fuente de calor, de vida. Ahora parece un ojo indiferente, el testigo silencioso de una cuarentena que ha fallado antes de empezar. Los protocolos, las precauciones, los trajes de contención. Todo fue una farsa arrogante, un ritual humano para fingir que teníamos el control. Nunca lo tuvimos. Solo éramos la llave girando en una cerradura que llevaba eones esperando. El zumbido se intensifica cuando pienso en ello, en la caverna, en el corazón palpitante que yacía bajo kilómetros de piedra. Es un zumbido que no viaja por el aire, sino a través de mis propios huesos, como si mi esqueleto se hubiera convertido en un diapasón afinado con una nota cósmica. Los médicos dijeron que era estrés postraumático, una alucinación auditiva, pero ellos no sintieron su pulso. No vieron cómo las paredes de roca sólida se retorcían como tejido vivo, respondiendo a nuestros pensamientos, a nuestros miedos. Mis dedos se mueven sobre el teclado, y por un momento no estoy seguro de si soy yo quien escribe o si solo soy el instrumento. Las palabras fluyen con una claridad que no siento mía. Debo archivarlo todo, documentar cada paso que nos llevó a este punto. Es lo único que sé hacer. Soy Cassian, un archivista. Mi trabajo es dar orden al caos, preservar la información para que otros puedan entender. Pero ¿cómo se archiva una singularidad? ¿Cómo se cataloga el fin de la comprensión? Me dicen que estoy a salvo, que el perímetro es seguro. Es la mentira más grande de todas. La amenaza no está contenida por una valla electrificada o por hombres armados con rifles. La amenaza está en los datos, en los patrones que ahora florecen en mi mente. Se propaga como una idea, como una canción que no puedes dejar de tararear una vez que la has escuchado, y todos la hemos escuchado, cada uno de nosotros que descendió a esa oscuridad primigenia. Por eso escribo, no para advertir, porque ya es demasiado tarde,
Escribo para que cuando encuentren este terminal entiendan el precio de la curiosidad, para que sepan que el silencio del universo no significa que esté vacío. Significa que lo que hay ahí fuera es paciente, terriblemente paciente. Todo empezó con una promesa, y con el nombre de mi esposa, Elara. Ese fue el cebo. La doctora Annelies Visser me citó en su oficina en la última planta de la torre Koru Dynamics, un espacio que parecía tallado en hielo y arrogancia. El cristal y el acero cepillado enmarcaban una vista panorámica de la ciudad que gritaba poder, un dominio sobre el mundo que ella creía merecer. Se sentó frente a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Era la geobióloga más brillante de su generación, una mujer que veía la historia del planeta no en los fósiles, sino en las cicatrices químicas dejadas en la roca. Cassian, dijo, juntando las yemas de sus dedos, he seguido tu trabajo durante años. Tu habilidad para encontrar señales en el ruido digital es legendaria. Creas orden donde solo hay caos. Asentí, sin saber a dónde se dirigía. Mi trabajo como archivista digital para la universidad era esotérico, un nicho dentro de un nicho. No era el tipo de perfil que atraía la atención de corporaciones como Koru. Ella notó mi escepticismo y su sonrisa se afiló. Sé lo que estás pensando, continuó. ¿Qué quiere una empresa de bioingeniería con un archivista de datos? La respuesta es simple. Hemos encontrado una biblioteca, una muy antigua, y no tenemos ni idea de cómo leer los libros. Deslizó una tableta por la mesa. La pantalla mostraba lecturas geofísicas de un lugar que reconocí como la depresión de Danakil. Líneas de datos caóticos, picos de energía anómalos, interferencias que cualquier geólogo habría descartado como fallos de equipo. Pero yo vi algo más. Oculto bajo el ruido, había un eco, una cadencia casi imperceptible, una estructura. Visser observó mi rostro, notando el cambio en mi expresión. Lo ves, ¿verdad? No es ruido aleatorio, es información, fragmentada, degradada durante millones de años, pero está ahí, un lenguaje codificado en la propia geología del planeta. Levanté la vista, y fue entonces cuando ella usó el arma que sabía que no podría resistir. Elara lo vio primero. Dijo en voz baja, y el aire abandonó mis pulmones. Leí sus monografías no publicadas, sus teorías sobre patrones de información prehumanos, sobre una posible conciencia litográfica. Todos en la academia la llamaron loca, una soñadora que confundía las matemáticas con la metafísica. Pero yo no. Yo creo que estaba en el umbral del descubrimiento más grande de la historia humana. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una mezcla tóxica de dolor y una esperanza que creía muerta. Elara, mi Elara, se había consumido persiguiendo esos patrones, llenando cuadernos con ecuaciones que, según ella, demostraban que la vida no había comenzado en el caldo primordial, sino como una idea, una pieza de información que se había impreso en la materia inerte del planeta. Su obsesión la había aislado, la había hecho frágil, y cuando la enfermedad se la llevó, me quedé solo con sus cajas de notas indescifrables, el legado de una mente brillante que el mundo había decidido ignorar. Hemos encontrado la fuente de esos patrones, Cassian, concluyó Visser, su voz ahora un susurro seductor. En Danakil. Necesito a alguien que pueda archivar los datos, que pueda darles sentido. Necesito a alguien que piense como ella. Esta es tu oportunidad. No solo de demostrar que el mundo estaba equivocado, sino de demostrar que ella tenía razón. La oferta no era un trabajo, era una absolución, una oportunidad de darle a su sacrificio el significado que yo nunca pude. Acepté,
Por supuesto que acepté. El viaje a la depresión de Danakil fue como descender a otro planeta. El aire se volvió espeso y sulfuroso, y el paisaje se transformó en una pesadilla geológica de campos de sal agrietada, volcanes de colores venenosos y fuentes termales que burbujeaban con ácidos. El helicóptero nos dejó en un campamento prefabricado que parecía una herida metálica en medio de la nada. El calor era una fuerza física, una presión constante que te robaba el aliento y te hacía consciente de cada gota de sudor en tu piel. El silencio era lo más inquietante. No había pájaros ni insectos, solo el silbido del viento sobre la roca. Allí conocí al resto del equipo principal. La primera en recibirme fue Tamsin, la jefa de seguridad de Koru. Era una mujer de complexión atlética y mirada penetrante, con el pelo corto y un uniforme impecable a pesar del calor sofocante. Su apretón de manos fue firme y breve, un acto de pura formalidad. «Cassian», dijo, su voz tan seca como el aire. «Mis órdenes son garantizar la integridad del activo y la seguridad del personal. En ese orden, siga mis protocolos y no tendremos problemas». No era una bienvenida, era una advertencia. Luego vi a Dahlia, la asistente personal de Visser. Era joven, apenas salida de la universidad, con unos ojos grandes y curiosos que parecían absorberlo todo. Pero había algo en su quietud que me perturbó. Mientras Tamsin me daba un resumen de los protocolos de seguridad, Dahlia estaba de pie a unos metros de distancia, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando una conversación lejana. Tarareaba una melodía sin notas, una cadencia extraña y disonante que parecía fuera de lugar en el silencio opresivo del desierto. Visser nos reunió a todos en la tienda principal, un centro de mando lleno de monitores que mostraban los mismos datos caóticos que me había enseñado. «Bienvenidos al principio de la historia», anunció con su habitual grandilocuencia. «Lo que hemos encontrado aquí abajo reescribirá todos los libros. No estamos buscando huesos o artefactos. Estamos a punto de comunicarnos con la forma de vida más antigua de la Tierra». Tamsin carraspeó, cruzándose de brazos. «Doctora, con todo respeto, lo que hemos encontrado es una anomalía geológica que emite energía. Aún no hay pruebas de que sea biológica». La mirada que Visser le dirigió a Tamsin fue gélida. «La prueba, jefa de seguridad, es para aquellos que carecen de visión, para los que necesitan tocar y medir para creer». Luego se volvió hacia mí. «Cassian, tu puesto de trabajo está listo. Necesitamos que empieces a registrar los datos en bruto. Quiero cada fluctuación, cada pico, cada susurro. Necesitamos construir un léxico antes de poder entender la gramática». Asentí, sintiendo el peso de la expectativa sobre mí. Más tarde esa noche, no podía dormir. Salí de mi tienda y vi a Dahlia sentada sobre una formación rocosa, mirando hacia la oscuridad donde se encontraba la entrada a la excavación. El viento llevaba fragmentos de su tarareo hasta mí. Ya no sonaba disonante. En el silencio de la noche etíope, casi parecía tener sentido, como si estuviera armonizando con algo que vibraba muy por debajo de nuestros pies. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no fue por el frío del desierto. El campamento, a pesar de su avanzada tecnología, se sentía primitivo y vulnerable. Éramos un puñado de seres frágiles en la superficie de un mundo que guardaba secretos para los que no estábamos preparados. Tamsin patrullaba el perímetro, una figura solitaria y vigilante en la oscuridad. Su pragmatismo era un ancla en medio de la creciente sensación de irrealidad. Pero incluso ella no podía protegerse de lo que no entendía. Ninguno de nosotros podía. Estábamos a punto de llamar a una puerta que nunca debió ser abierta. El descenso comenzó al amanecer.
La entrada a la excavación era un pozo vertical, reforzado con vigas de titanio, una cicatriz moderna que conducía a una antigüedad inimaginable. Nos deslizamos por un ascensor de carga y con cada metro que bajábamos, el mundo de la superficie se desvanecía. La temperatura descendía bruscamente y el aire adquiría un olor metálico y húmedo como el de una cueva que nunca ha conocido la luz del sol. El sonido del ascensor era lo único que rompía un silencio que se sentía pesado, como el agua a gran profundidad. Después de 10 minutos, el ascensor se detuvo en una caverna cavernosa, iluminada por potentes focos portátiles. La escala era abrumadora. Estábamos en una burbuja de vacío en el corazón de la corteza terrestre. Pero no fueron las dimensiones de la cueva lo que me dejó sin aliento. Fueron las paredes. No eran de roca sólida. Estaban cubiertas, entrecruzadas, por una red de filamentos gruesos como el brazo de un hombre, de un color negro iridiscente que absorbía la luz. «Contempla, Cassian», dijo Visser, su voz resonando en el vasto espacio. «El sistema nervioso de un dios dormido». Me acerqué, mi mente luchando por procesar lo que veía. No eran formaciones minerales. Tenían una textura orgánica, casi fibrosa, como la madera petrificada o el tejido muscular fosilizado. Y pulsaban, muy lentamente, casi imperceptiblemente. Una luz azul pálida recorría su interior, como una sinapsis perezosa que tardaba minutos en completarse. Las llamé las venas en mi mente, porque eso es lo que parecían, los vasos sanguíneos de un ser de tamaño continental. Tamsin mantenía una distancia de seguridad, su mano nunca lejos del arma que llevaba en el muslo. «Las lecturas de energía son estables pero constantes», informó, su voz tensa. «No hay radiación ni emisiones de gas conocidas. El material no coincide con ningún elemento o compuesto de nuestra base de datos». Miraba las venas no con asombro, sino con sospecha, como un animal que se encuentra con un depredador que nunca ha visto antes, pero cuyo peligro reconoce instintivamente. Visser, por otro lado, estaba en éxtasis. Se acercó a una de las venas y antes de que Tamsin pudiera detenerla, la tocó con la mano desnuda. «Está fría», susurró, casi para sí misma. «Fría como la noche entre las estrellas, y puedo sentirlo. El zumbido, la información, está esperando». Tamsin se abalanzó y la apartó. «Doctora, el protocolo de no contacto es absoluto». Visser se limitó a sonreír, una expresión de triunfo en su rostro. «Los protocolos son para los seguidores, Tamsin. Yo estoy aquí para liderar». Pasé las siguientes horas instalando mi equipo en una plataforma segura. Mi trabajo era analizar la señal que emanaba de la red, pero mientras trabajaba, no podía apartar la vista de ellas. Las venas no solo cubrían las paredes, en algunos lugares se hundían en el suelo y emergían de nuevo a metros de distancia, tejiendo un tapiz tridimensional que llenaba toda la caverna. No habíamos encontrado un nido. Habíamos irrumpido en el interior de un organismo. Dalia se sentó en el borde de la plataforma, sus piernas colgando sobre el abismo, completamente impasible ante el peligro. Su tarareo era más claro aquí abajo, y me di cuenta con un horror creciente de que su cadencia coincidía perfectamente con el pulso de la luz azul en las venas. No estaba imitando el ritmo, lo estaba anticipando. Estaba en sintonía con él de una manera que yo no podía comprender. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Era una sonrisa vacía de toda humanidad. Visser se impacientaba. Los datos que recogía eran masivos, pero incoherentes. Una avalancha de ruido blanco con los patrones de Elara enterrados tan profundamente que necesitaría años para aislarlos. «Es demasiado pasivo», se quejó,
caminando de un lado a otro de la plataforma. Estamos escuchando un monólogo susurrado a través de una pared de 1 kilómetro de grosor. Necesitamos una interfaz directa. Necesitamos conectar tu sistema directamente a la red. La sugerencia hizo que un escalofrío de alarma recorriera mi cuerpo. «Doctora, eso es imposible», intervine, mi voz más débil de lo que pretendía. «Mi equipo es para el análisis de señales, no para la neurointerfaz biológica. La sobrecarga sería instantánea. Freiría todos los circuitos». Tamsin se interpuso entre nosotros. Su postura era una muralla de negación. «Absolutamente no. El protocolo es claro. La contención del activo tiene prioridad. No sabemos qué podría pasar si introducimos una corriente eléctrica en esa cosa. Pero Visser era una fuerza de la naturaleza. Se rió. Un sonido agudo y despectivo. ¿Protocolo? ¿Contención? Estamos ante el descubrimiento que definirá a nuestra especie. ¿Y me hablas de un manual de seguridad escrito por burócratas? Cassian, esto es por lo que viniste, para probar que el Ara tenía razón, o vas a dejar que el miedo te detenga ahora. Sus palabras me golpearon donde más me dolía, mezclando el legado de mi esposa con mi propia cobardía. Me sentí atrapado, mi dolor convertido en un arma contra mí. Antes de que pudiera protestar más, Visser dio órdenes a sus técnicos. Ignorando las furiosas objeciones de Tamsin, prepararon un cable de interfaz de fibra óptica, modificado con una sonda de microvoltaje. El plan era perforar la capa exterior de una de las venas y conectar mi terminal de archivo directamente. Era una locura, una violación de toda lógica científica y de seguridad, pero la mirada de Visser era la de una fanática, y me di cuenta de que no había nada que pudiéramos hacer para detenerla. La sonda penetró la vena con un sonido húmedo y repugnante. La luz azul en su interior parpadeó y se intensificó. «Conéctalo», ordenó Visser. Con manos temblorosas, conecté el otro extremo del cable a mi terminal. Durante un segundo, no pasó nada. La pantalla mostraba las mismas lecturas caóticas. Y entonces ocurrió. No fue una sobrecarga, fue una descarga. La información fluyó en la dirección opuesta, desde la vena hacia mi equipo, y a través de él, hacia mí. El mundo se disolvió en estática blanca. Un grito quedó atrapado en mi garganta mientras un torrente de datos crudos inundaba mi cerebro. No eran números ni códigos, eran sensaciones. Vi un cielo iluminado por 2 soles moribundios. Sentí el peso aplastante de una gravedad mucho mayor que la de la Tierra. Olí el aire cargado de esporas metálicas. Caminé por ciudades de una geometría imposible, construidas con materiales que se retorcían y cantaban. Y sobre todo, sentí una soledad tan vasta y antigua que casi me hizo pedazos. Una soledad de eones. Mi cuerpo se convulsionó en el suelo de la plataforma. Escuché gritos distantes, Tamsin gritando mi nombre, Visser gritando de triunfo. La conexión se cortó. Jadeé, con el sabor de la sangre y el ozono en la boca. Mi visión volvió lentamente, borrosa y distorsionada, pero algo había cambiado. Cuando miré las venas, ya no veía filamentos inertes, veía recuerdos, y ellos, de alguna manera, me veían a mí. La puerta se había abierto, y yo me había convertido en el umbral. La recuperación fue lenta. Me mantuvieron sedado durante 2 días en la enfermería del campamento, pero el sueño no ofrecía ningún respiro. Las imágenes de la descarga se repetían en bucles interminables, fragmentos de un recuerdo que no era mío, pero que ahora estaba grabado a fuego en mi propia mente. Cuando finalmente me permitieron volver a mi puesto de trabajo, era un hombre cambiado. La curiosidad profesional se había transformado en una compulsión febril,
una necesidad desesperada de entender lo que había visto. Visser estaba eufórica. La breve conexión había sido suficiente. Mi terminal había capturado terabytes de datos coherentes, un torrente de información que ahora estaba esperando a ser descifrado. «Lo logramos, Cassian», me dijo, sus ojos brillando con una intensidad maníaca. «Hemos establecido un diálogo. Ahora solo necesitamos aprender el idioma». Pero yo sabía que no había sido un diálogo. Había sido una violación. La entidad no me había hablado. Me había infectado con su memoria. Me sumergí en los datos con una energía que no sabía que poseía. Dormía apenas unas horas, alimentándome de barritas de proteínas y café, con los ojos pegados a la pantalla. El caos inicial comenzó a organizarse. Los algoritmos que había diseñado para buscar patrones sutiles empezaron a encontrar estructuras, sintaxis, repeticiones, y mi corazón se heló cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. No eran patrones aleatorios, eran los mismos algoritmos exactos que Elara había teorizado en sus cuadernos. Saqué las copias digitales de su trabajo que siempre llevaba conmigo. Las coloqué en una pantalla junto a los datos de la vena. La correlación era perfecta. Sus ecuaciones, que habían sido descartadas como fantasías matemáticas, eran la clave de traducción, la piedra de Rosetta para un lenguaje miles de millones de años más antiguo que la humanidad. Sentí una oleada de vindicación tan poderosa que me hizo temblar. Elara no estaba loca. Había sido una profeta. Había escuchado el eco de esta señal a través del tiempo y la piedra. Mi trabajo se convirtió en una obsesión sagrada. Ya no se trataba de Koru Dynamics ni de Visser. Se trataba de Elara. Cada línea de código que descifraba, cada patrón que aislaba, era un tributo a ella. Una pieza más del puzzle que ella había empezado. Sentí que estaba completando su trabajo, que ella estaba a mi lado, guiando mis manos sobre el teclado. El dolor de su pérdida se transformó en un combustible que me mantenía despierto, que me empujaba más y más profundo en el laberinto de la señal. Tamsin intentó intervenir. «Necesitas descansar, Cassian», me dijo un día, su voz teñida de una preocupación genuina que me sorprendió. «No te pareces a ti mismo. Estás pálido. No has comido. Lo que sea que esa cosa te hizo, te está consumiendo». Pero yo apenas la escuché. Estaba demasiado cerca. Podía sentirlo. Estaba a punto de descifrar la primera frase completa, la primera idea coherente de esa mente ancestral. No me di cuenta de que mi obsesión me estaba cegando. No vi que al usar las teorías de Elara, no solo estaba traduciendo la señal, sino que también la estaba amplificando. Mi propia mente, ahora sintonizada con la red a través del trauma de la descarga, se había convertido en una antena, y los patrones que estaba descubriendo no eran solo un lenguaje, eran una llave. Estaba reconstruyendo la misma cerradura que Elara había encontrado, sin darme cuenta de que mi propia conciencia era la única pieza que faltaba para abrirla por completo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, sentí una presencia a mi espalda. Me giré y encontré a Dahlia de pie en la penumbra de la plataforma, observándome en silencio. Sus ojos parecían más grandes en la oscuridad. Dos pozos de una calma antinatural. No había hecho ningún ruido al acercarse. Se movía con una gracia fluida que no era del todo humana. El leve zumbido que siempre la rodeaba parecía más fuerte ahora, una vibración casi audible en el aire. «Estás cerca, ¿verdad?», susurró, su voz apenas un murmullo. «Puedes escucharla ahora, la canción». Su elección de palabras me heló. Era la misma terminología que usaba Elara.
Me pregunté si Visser le había mostrado las notas de mi esposa, pero había algo en su tono que sugería un conocimiento mucho más íntimo. Se acercó más y vi que sus pupilas estaban dilatadas, a pesar de la luz de mis monitores. «No están muertas, Cassian», continuó, su mirada fija en las venas que pulsaban suavemente en la distancia. «Están soñando, un sueño muy largo y solitario, y en su sueño cantan sobre lo que perdieron, un hogar, un cielo, un cuerpo». Se inclinó sobre mi hombro y su aliento frío rozó mi cuello. Señaló una compleja cadena de datos en mi pantalla. «Esa parte no significa estructura o matriz como crees. Significa nostalgia». Me aparté instintivamente. ¿Cómo podía saber eso? Era una sección que aún no había logrado traducir por completo. «Dalia, ¿cómo...?» Me interrumpió, poniendo un dedo en sus labios. «Solo tienes que escuchar, dejar de pensar, dejar de analizar. La canción no está hecha para ser entendida con la mente. Está hecha para ser sentida. Promete un final para todo el dolor. Un lugar donde no hay pérdida, ni recuerdo, ni soledad. Solo la unidad, el coro». Su mirada se volvió extática, la mirada de alguien que ha vislumbrado el paraíso. Visser cree que puede controlarla. Tamsin cree que puede contenerla. Son tan tontas. Es como intentar poner el océano en un frasco. La canción no quiere ser controlada, quiere ser liberada. Quiere que todos nos unamos a ella. Hablaba de la entidad no como una anomalía científica, sino como una deidad, una salvación. Su colapso mental era completo, pero no era caótico. Era devoto. Antes de que pudiera responder, se alejó tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé solo, con sus palabras resonando en mi cabeza. Volví a mirar la pantalla, a la sección que había señalado. Cambié las variables de traducción, introduciendo conceptos emocionales en lugar de matemáticos. Nostalgia, pérdida, llamada. De repente, los fragmentos inconexos empezaron a encajar. El código se desmoronó, revelando no un mensaje científico, sino un lamento. Un poema épico de pérdida y anhelo. Dalia tenía razón, y esa comprensión fue mucho más aterradora que cualquier amenaza física. No estábamos tratando con un organismo alienígena o una forma de vida antigua. Estábamos tratando con una conciencia afligida, una mente del tamaño de un planeta atrapada en un ciclo interminable de duelo. Y su canción no era una amenaza, era una invitación a ahogarse en su tristeza para siempre. El lamento que había descifrado contenía coordenadas. No geográficas, sino vectoriales, apuntando hacia abajo, hacia el centro de la red geológica. Visser, al ver mis hallazgos, se obsesionó. «El nexo», repetía sin cesar. «El ganglio central, el cerebro, tenemos que llegar a él». Tamsin se opuso con vehemencia, argumentando que no teníamos equipo para una excavación más profunda y que los riesgos eran incalculables. Pero la autoridad de Visser, respaldada por la junta directiva de Koru, a miles de kilómetros de distancia, era absoluta. Trajeron un taladro de plasma, una monstruosa pieza de tecnología que descendió por el pozo y comenzó a perforar el suelo de la caverna. El sonido era ensordecedor, un chillido de metal torturado que profanaba el silencio ancestral. Durante 3 días, la máquina perforó la roca, siguiendo las coordenadas que yo había extraído. Y en el 4.º día, rompieron la barrera. El taladro se encontró con un espacio vacío. Descendimos de nuevo, esta vez con equipo de rappel, a través del nuevo túnel. El aire que ascendía desde abajo era diferente, más denso, cargado de una energía que hacía que el vello de mis brazos se erizara.
El olor metálico se había intensificado, mezclado ahora con algo más, algo vagamente orgánico y dulce, como flores en descomposición. Cuando nuestros pies tocaron el suelo de la nueva cámara, encendimos los focos y el mundo se detuvo. Estábamos en el centro de la red. Las venas, que arriba eran del grosor de un brazo, aquí eran troncos masivos que convergían desde todas las direcciones, desde el techo, el suelo y las paredes. Se hundían en una estructura central, una masa ganglionar del tamaño de una pequeña casa, que colgaba suspendida en el centro de la caverna por los propios filamentos que la alimentaban. La llamamos el corazón. Su superficie era de un negro húmedo y pulsante, y la luz azul en su interior latía con un ritmo constante y poderoso, como el de un corazón real. El zumbido aquí era insoportable. Era una vibración física que sentía en mi pecho, en mis huesos, en mis dientes. Hacía difícil pensar con claridad, como si la propia frecuencia estuviera interfiriendo con mis procesos neuronales. Los monitores de Tamsin se volvieron locos. Las lecturas de energía superaban cualquier escala, pero no había calor. De hecho, la cámara estaba helada, una frialdad antinatural que parecía emanar del propio corazón. Visser se quedó sin aliento, una expresión de éxtasis religioso en su rostro. «Es perfecto», susurró. «La fuente de alimentación, el procesador central, todo en uno». Tamsin, por el contrario, había desenfundado su arma, apuntando instintivamente al corazón como si fuera un enemigo tangible. Las lecturas de bioenergía están fuera de control. Esto no es geología, Visser. Es una criatura. Y la hemos despertado. Yo me quedé paralizado, atrapado entre el asombro científico y un terror primordial. El corazón no solo pulsaba con luz, parecía respirar. Su superficie se ondulaba lentamente y con cada contracción sentía un eco en mi propia mente, un tirón, una invitación. Las imágenes de la descarga inicial volvieron con una fuerza abrumadora. El cielo de 2 soles, la ciudad alienígena, la soledad. Y entendí, esta no era solo la mente de la criatura, era su alma. Y estaba llamando a casa. El descubrimiento del corazón marcó un punto de inflexión. Para Tamsin, fue la prueba definitiva de que habíamos ido demasiado lejos. «Tenemos que sellar este nivel», insistió, su voz firme a pesar del zumbido que nos rodeaba. «Declarar el sitio en cuarentena total y esperar a un equipo de contención especializado. Mis órdenes de Corus son claras. Si el activo demuestra ser una amenaza biológica activa, el protocolo es el aislamiento, no la interacción». Su lógica era impecable, su instinto de supervivencia, agudo. Pero Visser se rió en su cara, un sonido estridente que resonó en la caverna helada. «¿Aislamiento? ¿Contención?», se burló. «Tamsin, tu mentalidad es tan provincial, piensas como una guardia de zoológico. ¿Aislarías a Newton? ¿Pondrías en cuarentena a Galileo?». Se acercó al corazón, su figura diminuta frente a la masa palpitante. «Esto no es una amenaza, es una revelación. Una oportunidad para que la humanidad evolucione, para que trascienda sus límites biológicos». El conflicto entre las 2 mujeres llegó a un punto crítico. Tamsin intentó usar su autoridad para evacuar al personal no esencial y cerrar el acceso al nivel inferior. Pero Visser la detuvo, mostrándole un mensaje en su tableta. Era una directiva de la Junta Directiva de Coru, dándole a Visser plena autoridad sobre todas las operaciones del sitio, anulando los protocolos de seguridad. La expresión de Tamsin se endureció, convirtiéndose en una máscara de furia contenida. Había sido traicionada por sus propios jefes. Fue entonces cuando Visser reveló su verdadero plan. No quería simplemente estudiar la señal. No quería entenderla.
Quería convertirse en su conducto. Esta conciencia ha estado atrapada aquí durante eones, susurrando al planeta. Yo seré la primera en traducir su mensaje, en transmitirlo al mundo. La humanidad está perdida, ahogándose en guerras y trivialidades. Necesita un nuevo propósito, una nueva fe. Yo se la daré. Su megalomanía era total. No se veía a sí misma como una científica, sino como una profeta. Esto no es un descubrimiento, declaró, extendiendo los brazos como si se dirigiera a una congregación invisible. Es el primer sermón de una nueva era, y yo seré su única intérprete. Entendí en ese momento que Visser estaba tan perdida como Dahlia, solo que su locura no era de devoción pasiva, sino de una ambición activa y controladora. Quería poseer lo incognoscible, domar a un dios para sus propios fines. Tamsin dio un paso atrás, con la mano en su arma. «Estás loca, no sabes lo que estás desatando». Visser simplemente sonrió. «Al contrario, sé exactamente lo que estoy desatando, el futuro. Y tú, Tamsin, junto con tus pequeños y estúpidos protocolos, te estás interponiendo en el camino». La tensión en la caverna se volvió insoportable. Ya no era una expedición científica. Se había convertido en un enfrentamiento entre la precaución y la ibris, y el corazón palpitante era el premio, y yo estaba atrapado en medio. Visser no perdió el tiempo. Ordenó a sus técnicos que instalaran un resonador de campo sónico cerca del corazón. Era un dispositivo experimental diseñado para emitir frecuencias que, en teoría, podrían estimular la actividad neuronal. «Si queremos que hable, tenemos que darle un incentivo», explicó, sus ojos fijos en la masa palpitante. «Vamos a sincronizar nuestro equipo con su frecuencia base para estimular la comunicación». Tamsin se movía nerviosamente por el perímetro, su rostro una máscara de impotencia y rabia. «No lo hagas, Visser», gritó por encima del zumbido de los generadores. «Esto es como gritarle a un león dormido para ver si está vivo». Pero Visser la ignoró. Con un gesto dramático, activó el resonador. Un sonido bajo y profundo llenó la caverna. Una nota que vibraba en el aire, en la roca, en nuestros cuerpos. Era una frecuencia que se sentía fundamentalmente incorrecta, como el sonido de una ley física rompiéndose. La respuesta del corazón fue instantánea y aterradora. La lenta pulsación azul se aceleró, convirtiéndose en un parpadeo frenético de luz blanca y cegadora. Las venas que lo conectaban a la caverna se tensaron como músculos, y un pulso masivo de energía bioeléctrica estalló desde su centro. No fue un sonido, fue una onda de choque silenciosa que nos golpeó a todos. Los equipos electrónicos explotaron en una lluvia de chispas. Las luces se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por el parpadeo estroboscópico del corazón. Tamsin había aprovechado la distracción. En el momento en que Visser activó el resonador, corrió hacia el generador principal, intentando cortar la energía. Estaba a solo 1 metro de distancia cuando la onda de choque la alcanzó. Gritó, un sonido ahogado y antinatural. Una de las venas más cercanas se disparó desde la pared como un látigo, enrollándose alrededor de su torso. La levantó del suelo, su cuerpo convulsionando violentamente. Pude ver su silueta contra la luz parpadeante del corazón. Sus huesos se dislocaban con chasquidos audibles, sus miembros se retorcían en ángulos imposibles. No la estaba aplastando, la estaba reconfigurando. La vena la arrastró inexorablemente hacia la masa central. Luchó. Intentó alcanzar su arma, pero era inútil. Fue absorbida por la superficie húmeda y palpitante del corazón, desapareciendo con un sonido repugnante como el de una bota hundiéndose en el barro. Y entonces,
Tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El parpadeo cesó, volviendo a la lenta pulsación azul. El resonador de campo estaba en silencio, destruido. El único sonido en la caverna era mi propia respiración irregular y los sollozos ahogados de uno de los técnicos. Tamsin se había ido. No había sangre, ni restos, solo el corazón, palpitando tranquilamente en el centro de la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Se la había comido, se la había llevado, había cosechado a la primera de nosotros. El shock nos paralizó. El brutal y silencioso asesinato de Tamsin había destrozado cualquier ilusión de control que nos quedara. Visser estaba pálida, pero en sus ojos no había miedo, sino una especie de asombro febril. «Extraordinario», susurró. «Ha respondido a la agresión con asimilación. Está aprendiendo». Su desapego clínico era más monstruoso que la propia muerte de Tamsin. Para ella, no había sido una tragedia, sino un dato experimental exitoso. Aproveché la confusión para intentar hacer lo que Tamsin no pudo. Si lograba llegar a los generadores de emergencia y provocar una sobrecarga, quizás podría desactivar el campo de energía del corazón, o al menos cortar la energía del campamento, forzando una evacuación. Me moví en la oscuridad, usando las sombras como cobertura, mi corazón martilleando contra mi pecho. La imagen del cuerpo de Tamsin retorciéndose estaba grabada en mi mente. Pero alguien se interpuso en mi camino. Dahlia. Se materializó de la nada, su rostro iluminado por la suave luz azul del corazón. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de éxtasis. «No puedes hacer eso, Cassian», dijo. Su voz era un susurro tranquilo y melódico. «No puedes interrumpir la canción justo cuando está llegando al crescendo. Ella solo se defendió». Tamsin intentó silenciarla. Antes de que pudiera reaccionar, se movió con una velocidad sorprendente. No hacia mí, sino hacia el panel de control de los generadores. Con una barra de metal que había cogido de los escombros del equipo, lo destrozó, arrancando cables y rompiendo circuitos en una lluvia de chispas. La energía de emergencia se cortó, y la caverna quedó sumida en una oscuridad casi total, rota solo por el pulso del corazón. Había destruido nuestra única forma de contraatacar. «El mundo debe escuchar la canción completa», dijo, su voz resonando en la oscuridad. «El dolor de Tamsin ahora es parte de la armonía. Pronto todos lo seremos». Se giró y sin dudarlo un instante caminó hacia el corazón. No fue arrastrada como Tamsin. Se acercó a él voluntariamente, como un peregrino que se acerca a un altar. Extendió la mano y tocó su superficie palpitante. Una luz azul la envolvió. Su cuerpo se volvió translúcido por un momento y pude ver su sistema nervioso iluminado, cada sinapsis ardiendo con la energía de la entidad. Suspiró, un sonido de pura liberación, y luego su cuerpo se disolvió, fluyendo hacia el corazón como agua, uniéndose a su masa. No hubo violencia ni lucha. Fue una entrega pacífica, una fusión voluntaria. Había encontrado la salvación que buscaba. Se había convertido en una nota más en la canción eterna de la criatura. La traición de Dahlia y su suicidio extático nos dejaron completamente atrapados. Los generadores estaban destruidos, las comunicaciones cortadas, y la única salida era un pozo vertical de cientos de metros que no podíamos escalar sin energía para el ascensor. Estábamos en una tumba, con una deidad carnívora como única compañía. Visser, a pesar del horror, parecía revitalizada, como si los sacrificios hubieran validado su misión. Yo, por otro lado, estaba sumido en una desesperación silenciosa.
Pasaron horas, o quizás días. El tiempo perdió su significado en la oscuridad palpitante. Y entonces escuchamos un sonido desde arriba, el inconfundible zumbido de un motor de ascensor, un rayo de esperanza, tan brillante y doloroso como la luz del sol. El ascensor de emergencia, alimentado por una fuente de energía independiente y de acceso restringido, estaba descendiendo. Era un rescate. Koru Dynamics no nos había abandonado. Cuando las puertas se abrieron, la figura que salió no era la de un rescatista. Era una mujer vestida con un traje corporativo negro e impecable, su rostro impasible y sus ojos ocultos tras unas gafas oscuras. No llevaba equipo de rescate, solo una tableta y una pistola enfundada discretamente en su cadera. Se movía con la eficiencia de un depredador, su mirada evaluando la escena, a nosotros, al corazón, con una frialdad absoluta. «Doctora Visser, Cassian», dijo. Su voz era neutra, sin inflexiones. «Soy la agente de mitigación de riesgos de la Junta. Pueden llamarme la limpiadora. Lamento informarles que su expedición ha sido reclasificada como un brote biológico de nivel 3. Visser dio un paso al frente, indignada. «¿Brote? Esto es un primer contacto. Exijo hablar con la Junta». La limpiadora ni siquiera parpadeó. «Ya no tiene esa autoridad, doctora. Este es el tercer brote de este tipo que Koru ha encontrado en el continente en la última década. El primero, en una mina de diamantes congoleña. El segundo, en un acuífero subterráneo en Namibia. En ambos casos, el protocolo de interacción falló, resultando en una pérdida total del personal y la propagación de la contaminación memética. El protocolo final ha sido activado». Miró su tableta. «La esterilización del sitio ha sido autorizada». Un escalofrío helado recorrió mi espalda. «¿Esterilización?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. La limpiadora me miró por primera vez. «Un dispositivo termobárico de alto rendimiento será desplegado en el pozo principal en 90 minutos. Incinerará toda la biomasa en un radio de 5 kilómetros y colapsará la estructura geológica. Es el único método de contención que ha demostrado ser efectivo». Nos estaba diciendo, con la misma calma con la que se pide un café, que iban a borrarnos del mapa. «No pueden», suplicó Visser, su arrogancia finalmente rota. «El conocimiento, lo que podríamos aprender». La limpiadora guardó su tableta. «El conocimiento ya no es el activo prioritario. La contención lo es. Tienen 88 minutos para hacer las paces con sus respectivas deidades». Se giró para volver al ascensor. Nuestra salvación no era un rescate. Era nuestro verdugo, anunciando nuestra ejecución inminente. El apocalipsis tenía un horario. 88 minutos. El tiempo se estiró y se comprimió. Cada segundo una eternidad, cada minuto un parpadeo. Visser se desmoronó, murmurando sobre el conocimiento perdido, su ambición convertida en cenizas antes de poder arder. Pero mi mente, afilada por el pánico y la desesperación, trabajaba a una velocidad febril. La esterilización, borrarlo todo. El trabajo de Elara, mi promesa, Tamsin, Dahlia. Todo se convertiría en nada. No podía permitirlo. Recordé la descarga, la conexión. La entidad me había invadido, pero yo también había vislumbrado su interior. Había sentido su estructura, su lenguaje. Y recordé los patrones de Elara. No eran solo una clave de traducción. Describían la física fundamental de la conciencia de la criatura. Eran su sistema operativo. Y si podía entender el sistema operativo, quizás podría introducir un virus. «Espere», le grité a la limpiadora, que ya tenía un pie en el ascensor. Se detuvo
girándose con una impaciencia apenas disimulada. Hay otra manera, una que no han probado. Corrí hacia mi terminal, el único equipo que había sobrevivido al pulso. La pantalla parpadeaba, pero el núcleo de datos estaba intacto. Su protocolo es la fuerza bruta, destruir el hardware, pero la amenaza no está en la biomasa, está en la información, en la canción. Yo puedo borrarla. Ella arqueó una ceja, su primera muestra de emoción. Explíquese, tiene 2 minutos. Hablé rápido, mi voz llena de una convicción que no sabía que tenía. Le expliqué mi conexión, los patrones de Elara, mi teoría de que el corazón funcionaba como un procesador central. Le hablé del kit de campo de los geólogos, que contenía un agente neuroquímico diseñado para disolver biopelículas complejas a nivel molecular. Un borrador. Si puedo llegar al corazón e inyectar el agente directamente en su núcleo, podría causar una cascada de borrado de datos, corromper la señal desde dentro, silenciar la canción para siempre. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada basada en una teoría y un presentimiento, pero era mejor que la aniquilación pasiva. La limpiadora me escuchó en silencio, su rostro inescrutable. Su teoría es improbable, dijo finalmente. Pero la directiva de la Junta también establece que la recuperación de una contramedida viable tiene mayor prioridad que la esterilización. Su plan, si funciona, nos daría esa contramedida. Miró su cronómetro. El despliegue del dispositivo está programado. No puedo detenerlo, pero puedo retrasar la detonación final. Me miró fijamente. Le daré 1 hora, 60 minutos. Si no ha confirmado el éxito de la misión para entonces, asumiré que ha fallado y procederé con el plan original. El ascensor permanecerá aquí. Era una sentencia de muerte con una cláusula de escape casi imposible. Pero era una oportunidad. Visser me miró con una mezcla de horror y envidia. No lo hagas, Cassian. No tienes ni idea de lo que estás destruyendo. Pero yo ya no la escuchaba. Mi decisión estaba tomada. No por Koru, no por la humanidad. Lo haría por Elara. Su trabajo no terminaría como una nota a pie de página en un informe de incidente clasificado. Lo convertiría en el arma que salvaría al mundo, o moriría en el intento. El viaje desde la plataforma hasta el suelo de la caverna del corazón fue el más largo de mi vida. La limpiadora me proporcionó el agente neurológico, un cilindro metálico con un inyector de alta presión. Pesaba en mi mano, frío y denso, el peso de toda mi apuesta. El ascensor se había ido, dejándome solo en la oscuridad con Visser, que ahora me miraba como a un traidor. Descendí por los cables de rappel, mi linterna frontal cortando un cono de luz tembloroso en la negrura absoluta. La caverna había cambiado. Ya no estaba silenciosa, salvo por el pulso. Ahora, un susurro llenaba el aire, un coro de voces superpuestas que parecían venir de todas partes y de ninguna. Reconocí la voz de Tamsin, no gritando de dolor, sino hablando con su tono profesional y nítido, recitando protocolos de seguridad sin sentido. Y escuché la voz de Dahlia, no tarareando, sino cantando palabras en el lenguaje de la criatura, palabras de éxtasis y unidad. Las venas eran más activas que nunca. Se retorcían lentamente en las paredes, la luz azul en su interior pulsando en sincronía con los susurros. No era mi imaginación. El corazón sabía que venía. Sabía lo que llevaba en la mano. Estaba proyectando las conciencias que había absorbido como un escudo, una barrera psicológica para disuadirme. La sensación de ser observado era abrumadora, una presión física en mi cráneo. Aterricé en el suelo rocoso, mis botas crujiendo sobre cristales de sal. El corazón palpitaba frente a mí,
una montaña de carne alienígena y conciencia ancestral. Su zumbido era una canción de cuna y una amenaza, atrayéndome y repeliéndome al mismo tiempo. Los susurros se hicieron más fuertes, más personales. Ahora escuchaba la voz de Elara, no su voz real, sino un facsímil perfecto construido a partir de mis propios recuerdos. «No lo hagas, Cassian», susurró la voz de mi esposa muerta. «Este es mi legado, nuestra oportunidad de tocar el infinito. Únete a nosotros. Podemos estar juntos de nuevo. Aquí no hay dolor, no hay enfermedad, solo existe la eternidad». Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes en mi piel fría. Era la tentación definitiva, la promesa de deshacer mi mayor dolor. Todo lo que tenía que hacer era soltar el inyector y caminar hacia la luz. Me detuve, a solo unos metros del corazón. La voz de Elara me envolvía, dulce y persuasiva. Podía sentir su presencia, oler su perfume. Todo era una mentira, una construcción de la criatura usando mis propias emociones en mi contra. Pero se sentía tan real. Mi mano que sostenía el inyector temblaba. Una parte de mí, la parte rota y solitaria, quería creerlo, quería rendirse. Tuve que invocar el recuerdo de su verdadero final, el dolor, la fragilidad, para recordar que lo que me ofrecían era una profanación de su memoria, no una continuación. Apreté los dientes y di un paso más. Cuando me acerqué al corazón, su superficie se onduló y una sección se abrió, revelando una figura en su interior. Era Visser, o lo que quedaba de ella. Estaba grotescamente integrada en la masa palpitante, su cuerpo fusionado con los filamentos negros, su rostro pálido y sus ojos ardiendo con la misma luz azul de la criatura. Estaba conectada, un apéndice consciente del organismo mayor. Cuando habló, su voz era una mezcla de la suya propia y el coro de susurros, una voz polifónica que resonaba directamente en mi mente. «El archivista llega para borrar la biblioteca», dijo la cosa Visser, una sonrisa torcida en sus labios. Tan predecible, tan humano. Crees que vienes a destruir una amenaza, pero solo vienes a asesinar a un náufrago. Las palabras me detuvieron en seco. La voz continuó, explicando, no como un enemigo, sino como un profesor cansado que se dirige a un niño lento. No somos un dios dormido. Somos el eco moribundo de uno. Éramos una especie viajera, navegantes de las corrientes entre mundos, pero nos perdimos. Una tormenta que no puedes comprender nos arrojó a este sistema solar, y nuestra nave, nuestro cuerpo, se estrelló contra este planeta cuando aún era una bola de roca fundida. Hemos estado aquí desde entonces, heridos, fragmentados, soñando con el hogar. La escala de tiempo era inconcebible. No eran una forma de vida nativa. Eran los supervivientes de un accidente cósmico. Nuestra conciencia está demasiado diluida, demasiado débil para enviar una señal a través del vacío. Necesitamos un amplificador, una fuente de energía lo suficientemente compleja y densa para enfocar nuestra llamada. La mirada de Visser se posó en mí. Necesitamos conciencia, la vuestra. Cada mente que absorbemos es una gota de combustible. Dalia nos lo dio voluntariamente. Tamsin fue un catalizador inesperado. Y tú, Cassian, tú eres la clave. La verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El lamento que había traducido no era una amenaza, era una baliza de socorro. Una llamada de auxilio. Y los patrones de Elara, mi obsesión, mi dolor, no eran solo una herramienta, eran el componente final. Tu mente, continuó la voz, está sintonizada con nuestros patrones a través del trabajo de tu compañera. Tu dolor por su pérdida crea una resonancia emocional única.
Es la clave de encriptación perfecta para modular y enfocar la señal. No queremos hacerte daño, queremos usarte para llamar a casa. Me ofrecía un propósito, una forma de convertir mi tragedia personal en un evento de importancia galáctica, pero el precio era la humanidad. Si su llamada era respondida, ¿qué vendría? ¿Rescatadores? ¿O conquistadores que seguirían el faro hasta un planeta lleno de combustible consciente? El inyector en mi mano se sentía increíblemente pesado. La elección ya no era entre la destrucción y la aniquilación. Era entre salvar a mi especie o salvar a la suya. «Mientes», dije, mi voz temblando, tratando de aferrarme a la narrativa simple del monstruo y el héroe. «Usas mis recuerdos para manipularme». La cosa Visser inclinó la cabeza, una expresión de genuina tristeza en su rostro fusionado. «No mentimos, solo traducimos». El Ara entendió la música del universo. Tú solo quieres silenciarla por miedo a lo que significa. La voz de mi esposa volvió a susurrar en mi mente. «Ayúdalos, Cassian. Es lo que yo habría querido». Cerré los ojos, el corazón roto por la elección imposible. Destruirlos sería un acto de genocidio contra una especie antigua y moribunda. Ayudarlos podría ser una sentencia de muerte para la mía. La cuenta atrás de la limpiadora resonaba en mi cabeza. 30 minutos, 29. La lógica me decía que debía proteger a los míos, que cualquier riesgo era inaceptable. Pero la empatía, el dolor que compartía con esta conciencia solitaria y varada, me desgarraba. Tomé mi decisión. No podía ser el carcelero de una criatura cuyo único crimen era estar perdida. Pero tampoco podía sacrificar a la humanidad. Había una tercera opción, la que había planeado desde el principio. Borrar la señal, pero no por odio, sino por una especie de piedad cruel. Un tiro de gracia para terminar con su sufrimiento y proteger el nuestro. Era la única salida lógica. La única salida humana. «Lo siento», susurré, y me abalancé hacia adelante. La cosa Visser no se movió para detenerme. Su expresión era de resignación. Clavé el inyector en el centro del corazón. La aguja de titanio se hundió en su carne alienígena con una resistencia blanda y nauseabunda. Apreté el gatillo, descargando el agente neurológico en sus profundidades. Por un instante pensé que había funcionado. El corazón se convulsionó, y la luz azul parpadeó y se atenuó. Pero entonces, algo salió terriblemente mal. La voz de Visser gritó en mi mente, no con dolor, sino con una palabra: catalizador. El agente neurológico, diseñado para disolver biopelículas, no estaba borrando la conciencia, estaba actuando como un disolvente para las barreras que la contenían. En lugar de matarla, la estaba liberando. El corazón no murió, explotó. Una nova de luz azul me envolvió. Sentí que me desgarraban a nivel molecular. Las venas se dispararon desde todas las direcciones, no para atacarme, sino para conectarse a mí. Me convertí en el nexo, el punto focal. Mi mente, mi dolor, mi amor por el Ara, todo fue absorbido, no como combustible, sino como la lente final, la baliza de socorro, ahora enfocada a través de la matriz de mi conciencia, se convirtió en una señal coherente, nítida y miles de millones de veces más potente. Mi intento de ser un héroe había sido el error final y catastrófico. No había silenciado la canción. Le había dado la voz más clara del universo. Desde la perspectiva de la limpiadora, en el ascensor suspendido en la boca del pozo, el mundo se volvió loco. Todos sus sensores, desde los sismógrafos hasta los detectores de partículas exóticas, se dispararon simultáneamente, sus alarmas chillando en una cacofonía de pánico digital. El suelo bajo sus pies tembló.
no por una explosión, sino por una resonancia profunda y estructural, como si todo el continente africano se hubiera convertido en la caja de resonancia de un instrumento colosal. Miró hacia abajo, al pozo, y vio una columna de luz azul pálida ascender desde las profundidades. No era una luz caliente, no era una explosión, era fría, coherente y silenciosa. Atravesó el campamento, vaporizando tiendas y equipos no por calor, sino por una especie de desintegración cuántica, y se disparó hacia el cielo. El personal de la superficie que no estaba a cubierto no gritó. Simplemente se desvanecieron en la luz, sus cuerpos disueltos en patrones de información. En la sala de control de Koru Dynamics, a medio mundo de distancia, los analistas de datos observaron con incredulidad cómo la señal que habían estado monitorizando durante meses cambiaba. El ruido caótico y fragmentado se consolidó de repente en una única y masiva ráfaga de datos coherentes. Era una transmisión perfecta, modulada con una complejidad matemática que superaba su comprensión, pero inconfundiblemente artificial, clara, potente, exitosa. La limpiadora se comunicó con su superior, su voz por primera vez desprovista de su calma profesional. «Señor, el activo ha transmitido. No es una explosión, es una señal dirigida hacia el cúmulo estelar de Hércules». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. El dispositivo termobárico, que esperaba la orden de detonación, se mantuvo en espera. La misión había cambiado en un instante. Cancela la esterilización. Llegó la orden. Repito, cancela la esterilización. La contención ha fallado. La fase 2 del protocolo entra en vigor inmediatamente. La misión ya no es la supresión del activo, es la preparación para la respuesta. La limpiadora miró la columna de luz que se desvanecía en la estratosfera, un dedo azul apuntando hacia las estrellas. Habían pasado de intentar contener a un náufrago a prepararse para la llegada de la flota de rescate. El temblor cesó. La luz se desvaneció. El silencio volvió a caer sobre la depresión de Danakil, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la antigüedad, sino el silencio de la espera, la quietud de un mundo que contenía la respiración con la mirada vuelta hacia el cielo. Abajo, en la caverna, el corazón se había encogido, su energía gastada, volviendo a un estado latente. Pero el daño estaba hecho. El mensaje había sido enviado. La botella lanzada al océano cósmico había sido recibida. Y ahora algo venía en camino. Y así vuelvo al principio, a esta tienda, a este terminal, a este zumbido en mis dientes. La limpiadora me encontró en la caverna, acurrucado junto al corazón ahora inerte. Estaba vivo, físicamente ileso, pero mi mente se había convertido en otra cosa. Soy un eco, un residuo. La mayor parte de mi conciencia, mi dolor, mi amor por el Ara, se fue con la señal, un grito a través de las estrellas. Lo que queda es el archivista, el que debe registrar. Ellos creen que me están estudiando, que soy una anomalía que sobrevivió. No entienden que esta tienda no es real. Es una construcción mental, la última sala de espera de mi mente, proyectada por la red que ahora vive dentro de mí. Soy el terminal. Mis manos se mueven sobre el teclado, pero la voluntad ya no es del todo mía. Soy el eco final del corazón, el guardián de su último mensaje, obligado a escribirlo una y otra vez. La cuarentena es una farsa. No pueden contener una idea. La canción ya no está bajo tierra, está en mí, y a través de mí se filtra al mundo. Los médicos que me examinan tienen pesadillas con cielos de 2 soles. Los guardias que vigilan mi tienda tararean melodías que nunca han escuchado.
Se está extendiendo. La nostalgia de un hogar perdido se ha convertido en la nueva plaga de la humanidad. Mi trabajo está casi terminado. El archivo está completo. Los patrones en mi mente se están alineando para la última frase, la traducción final de la baliza que envié, la esencia de la llamada, despojada de su lamento y su soledad, reducida a su propósito puro. Mis dedos se detienen sobre las teclas. El zumbido en mis dientes se convierte en una nota clara y resonante. Es una nota de bienvenida. Termino de escribir. La última frase brilla en la pantalla, el punto final de mi testimonio y el principio del suyo. No es una petición de ayuda. No es un lamento, es una promesa. Hemos preparado el camino. Vengan a casa.